Versículo de memoria. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. ¿Quiénes son mis hermanos pequeños? Veremos este punto como introducción a la lección. Cuando Jesús habla de sus hermanos más pequeños, se refiere a las personas que por una razón u otra no son capaces de atender a sus necesidades básicas como alimentos, ropa, vivienda, educación, cuidado de la salud, etcétera. Y entre ellos abarcaba a los forasteros, es decir, a los que extranjeros que tuvieron que abandonar su tierra natal a causa de la guerra o el hambre. El equivalente actual son los millones de refugiados que se han transformado en indigentes a causa de circunstancias ajenas a ellos. También incluye a los huérfanos que perdieron a sus padres en guerras, accidentes, catástrofes o enfermedades. Y además están los huérfanos porque sus padres están en prisión o bien los han abandonado. Las viudas es el tercer grupo de estos mis hermanos más pequeños, que son cabezas de familia monoparental. Dios nunca planeó que hubiera pobres en la tierra en el plan perfecto de Dios. Todos deberían disfrutar de la abundancia de las promesas divinas. Deuteronomio 15:4 dice que el plan de Dios para el Israel antiguo era que no hubiera en él mendigos, es decir, personas víctimas del abuso o de la opresión, que no pueden defenderse por sí mismas. Sin embargo, debido a la desobediencia de muchos a las leyes y mandatos de Dios, los pobres siempre han existido y existirán. Como dice Amós 2:6, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y Amós 5:12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Sin duda, la codicia era el pecado que predominaba en Israel, la cual condujo a la opresión de los pobres y a despojarlos de la justicia que les correspondía. Jesús mismo expresó: a los pobres siempre los tendréis, lo cual es un poco el eco de Deuteronomio 15:11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Se define a los pobres como aquellas personas a las cuales no les es posible cubrir las necesidades de la canasta básica de alimentos. No pueden acceder a servicios públicos como la salud, la educación, la vivienda o la vestimenta adecuada. En el año 2016 se calculaba que 1 de cada 5 habitantes del mundo vivía en situación de pobreza.
unos 1.500 millones de personas. Tenían, por tanto, una vida corta, falta de educación básica y falta de acceso al agua potable y a la electricidad. En el antiguo Israel no existía ayuda gubernamental para los necesitados, y aunque en los planes de Dios no estaba la existencia de los pobres, después de la entrada del pecado, Dios permitió su existencia con el propósito de bendecir tanto a ricos como a pobres. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para ayudar y beneficiar a nuestros semejantes nos beneficia también a nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua afecta e incluye a todas las clases sociales. Los pobres no dependen más de los ricos que los ricos de los pobres. Mientras una clase pide una parte de las bendiciones que Dios ha concedido a sus vecinos más ricos, la otra necesita del servicio fiel, la fuerza del cerebro, los huesos y los músculos que constituyen el capital de los pobres. Patriarcas y Profetas, 575-576, Elena de White. Muchos insisten en que todos los hombres deben tener igualmente parte en las bendiciones temporales de Dios, pero tal no fue el propósito del Creador. La diversidad de condiciones entre unos y otros es uno de los medios por los cuales Dios se propone probar y desarrollar el carácter. Sin embargo, quiere que quienes posean bienes de este mundo se consideren meros administradores de sus posesiones, personas a quienes se confiaron los recursos que se han de emplear en pro de los necesitados y de los que sufren. Él los colocó entre nosotros para despertar en nuestro corazón el amor que Él siente hacia los afligidos y los oprimidos. Cristo acepta la misericordia y la benevolencia que se les muestra como si fuese manifestada para con Él. Considera como dirigido contra Él mismo cualquier acto de crueldad o de negligencia hacia ellos, sus hermanos pequeños. Esto dice Patriarcas y Profetas, página 576, Elena de White. Veamos ahora el segundo punto, preceptos humanitarios dados al antiguo Israel. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Este es un ideal que resume en realidad, junto con el amor a Dios, la intención última de toda la ley bíblica. Por ello, este ideal se amplifica y clarifica en una serie de preceptos que protegen a los pobres y necesitados. Por ejemplo, si hay un pobre entre los tuyos, no endurezcan el corazón, ni cierres la mano a tu hermano pobre. Ábrele la mano y dale a la medida de su necesidad. Deuteronomio 15:7. Si un hermano tuyo se arruina y no puede mantenerse, tú lo sustentarás,
para que viva contigo. No le exijas intereses ni recargos. Levítico 25, 35 y 36. La prescripción de la gavilla olvidada y la del barbecho de los pobres de Levítico 19:9 y Deuteronomio 24:19 al 22 se justifican sobre la base de que tú también fuiste pobre y esclavo en Egipto, y yo, Jehová, te saqué de la miseria. Para contrarrestar el sentimiento de rechazo y aversión al extranjero, es decir, lo que conocemos como xenofobia, la ley prescribe el respeto por los derechos del inmigrante o refugiado. En Éxodo 23:9, Números 15:14, Deuteronomio 24:14 al 17 y 27:19. Y no tan solo se trata de la esfera jurídica y de los derechos humanos, sino que en la Torá se repite 24 veces la necesidad de amar, es decir, respetar y proteger al extranjero, porque extranjero fuiste también en Egipto. Cuando un emigrante se establezca entre vosotros en vuestro país, no lo oprimiréis. Será para vosotros como un compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque inmigrantes fuisteis en Egipto y yo soy vuestro Dios. Levítico 19:34. Al elevar al esclavo y al pobre a la categoría de personas, la ley instituye para todos el derecho al trabajo y al descanso, incluyendo el reposo en las fiestas y en el sábado. Una misma ley tendréis para el extranjero y el nativo, porque yo soy el Eterno, vuestro Dios. Levítico 24:22. Si se vende tu hermano, sea mujer o varón, te servirá 6 años, y al séptimo lo dejarás ir en libertad. Cuando lo dejes ir en libertad, no lo despidas con las manos vacías, cargado de regalos de tu ganado, de tu era y de tu lagar. Le darás proporcionalmente a lo que te haya bendecido el Señor tu Dios. Deuteronomio 15:12 al 16. El Pentateuco protege contra el dueño al esclavo fugado para evitarle adicionales represalias, y además prohíbe y penaliza todo daño físico contra el esclavo. Deuteronomio 23, 16, 17, Levítico 25, 43, Éxodo 21, 21, 2 y 26 al 27. Si llegaba a perder un diente o un ojo debido a malos tratos, eso bastaba para devolverle inmediatamente la libertad. Además, había disposiciones destinadas a no explotar al jornalero pobre y necesitado, para que cada día se le pagara su salario antes que el sol se ponga, porque depende del salario. Deuteronomio 24, 14 y 15. No se debía tomar de prenda de la viuda. El préstamo a interés y la usura estaban reglamentados
pudiendo recibirse intereses por el dinero u otro bien prestado a un eh, israelita, perdón, prohibiendo recibir intereses por el dinero o algún otro bien prestado a un israelita. Éxodo 22:4, Levítico 25, 36 y 37. Pero se autoriza en el caso de préstamos a los extranjeros. Deuteronomio 23:21. Es evidente que comparada con las leyes de la época, la Torá representa un excepcional avance en lo que se refiere a la sensibilidad social y a los derechos humanos. El tercer punto, una señal del mesianismo de Jesús. En su primera visita a Nazaret, después de haber dejado el taller de carpintero en el otoño del año 27 después de Cristo, después de haber iniciado su ministerio público, posiblemente a comienzos de la primavera del año 29 después de Cristo, su madre, sus hermanos y hermanas todavía vivían en Nazaret y sin duda se encontraban en la sinagoga en ese día de sábado en que Jesús predicó en ella. Su fama de predicador y profeta que hacía milagros lo precedía. Cuando se levantó a leer las escrituras y posteriormente a predicar un sermón sobre ese texto, todos anhelaban escuchar lo que tenía que decir. Habiendo abierto el rollo de los profetas, encontró el texto de Isaías 61, 1 y 2, escrito en hebreo, que decía así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este era un texto esencialmente mesiánico que describía la obra del tan esperado Mesías o ungido venidero. Jesús recibió la unción del Espíritu Santo cuando fue bautizado para conferirle el poder necesario para llevar a cabo su ministerio terrenal. Su misión tenía que ver, según el texto, con los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos y los oprimidos, los ciegos. Los pobres solían estar a merced de los inescrupulosos funcionarios, comerciantes y vecinos. Además, era creencia popular que el sufrimiento por ser pobre se debía a la maldición de Dios, que la desgracia por ser pobre era por su propia culpa. Pocos simpatizaban con los pobres. El, el supremo amor de Jesús por los pobres era una de las grandes evidencias de su mesianismo, de que él era el Mesías prometido. Y cuando Juan el Bautista languidecía en la cárcel, Jesús le envió un mensaje con sus discípulos, haciéndole notar este hecho, o sea, su amor para con los pobres, como prueba de su mesianismo. El Evangelio de Jesús significaba alivio para los pobres, luz para los ignorantes, curación para los dolientes y libertad para los esclavos del pecado. El cuarto punto es proactivos en la caridad. Veamos entonces el caso de Job. La proactividad es el acto de actuar
actuar rápidamente para evitar futuras complicaciones. Aprender y desarrollar actitudes que puedan predecir problemas y actuar incluso antes que éstas sucedan. Job claramente era una persona proactiva porque no se limitaba a esperar que un mendigo vestido de harapos se le acercara a pedir una limosna. Él dice, y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. Job 29:16. Job, en su espantosa situación actual de pérdida total de todo bien material y sobre todo de la pérdida de sus hijos, enfermo, mal comprendido por sus amigos, despreciado por su esposa, añora volver a los buenos tiempos de su edad madura, cuando él sentía a Dios como a un amigo que llegaba a su tienda y disfrutaba de su compañerismo, compartiendo los planes divinos. El compañerismo con sus hijos también era algo que recordaba. El respeto de sus prójimos era motivo de su felicidad. Job solía concurrir a la puerta de la ciudad donde se administraba justicia y se llevaban a cabo los negocios públicos. Allí se juntaba la multitud y Job era un caudillo y un juez, donde su sabiduría y dignidad eran muy respetadas. Una de las cosas que más preocupaba a Job en ese tiempo era la justicia hacia los pobres y la misericordia con los desvalidos. Pensaba en el que había sido acusado falsamente y corría peligro de ser ejecutado, o quien estaba a punto de morir por su pobreza y necesidad. En sus tiempos, la supervivencia de los desvalidos, las viudas y los huérfanos dependía de magnanimidad de personas bondadosas. No había asistencia social como hay hoy para hacer frente a las necesidades humanas. La justicia y la rectitud eran parte integral de Job, por las cuales el pueblo lo reconocía. Era ojos al ciego, pies al cojo, y lo más importante es que declara que si no entendía la causa de alguno, se informaba con diligencia. No era el funcionario insensible y lejano que esperaba impasible que le llegaran las noticias de las necesidades de los pobres. Él era proactivo, se levantaba, buscaba a los pobres, se enteraba de sus problemas y actuaba en consecuencia. No aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Testimonios para la Iglesia, tomos 5, página 141, Elena de White. El quinto punto es de Zaqueo y el joven rico. Zaqueo era rico, pero había hecho una fortuna de una manera inescrupulosa. Era judío, pero era también el jefe de los publicanos, es decir, de los recaudadores de impuestos de la rica región de Jericó. Recaudaba no solo los impuestos, sino también los derechos aduaneros.
Jericó era una ciudad fronteriza, era la entrada a todo el tránsito que cruzaba el río Jordán desde el este, un punto donde se podía cruzar el río aún en primavera. Obviamente era rico, muy rico, porque los recaudadores de impuestos, respaldados por el poder de Roma, solían exigir a la gente más de lo que era legal. Cobraban dos tipos de impuestos, uno por cabeza y dos por la tierra. Ambos impuestos resultaban muy ofensivos para los judíos orgullosos porque el impuesto por cabeza era una evidencia de que eran esclavos de Roma y el impuesto a la tierra era una ofensa para Jehová, el verdadero propietario de la tierra y el dispensador de las bendiciones del agro. Para evitar violentos levantamientos de los judíos, los romanos terminaron entregando los impuestos a una especie de contratación a los publicanos, que eran judíos, pero estos eran odiados y se los rehuía todo lo posible, como traidores a la patria y colaboradores de los odiados romanos. Pero Zaqueo ya había oído hablar de Jesús y el Espíritu Santo había iniciado su obra en el corazón de este jefe de los publicanos. Era factible que hubiera ido a oír predicar a Juan el Bautista al otro lado del Jordán, no lejos de Jericó. Es posible que las palabras de Juan comenzaran a actuar como levadura en su corazón. Cuando oyó hablar de Jesús, comenzó su obra de confesión y restitución de lo que había robado. Esto está en Deseo de todas las gentes, página 507 y 508, Elena de White. Sentía un intenso anhelo de ver a Jesús y de aprender de él en el camino de la vida. Cuando Jesús lo vio subido al sicómoro y le dijo que era necesario que posara en su casa, Zaqueo sintió una gran alegría y dio al maestro una calurosa bienvenida. Al oír las murmuraciones de la gente, que lo consideraba un traidor y un ladrón, Zaqueo se detuvo y le dijo a Jesús: la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, la disposición a desprenderse de la riqueza que había adquirido en forma injusta es una de las mejores evidencias de su conversión. Además, había comenzado a devolver sus ganancias fraudulentas y se había propuesto restituir cabal y sistemáticamente todo lo que había obtenido ilícitamente. Los sacerdotes, escribas y fariseos, que eran sus principales críticos y que lo despreciaban, no tenían ya que decir, pues ellos eran los principales beneficiados del comercio del templo, donde defraudaban a todos los que venían a rendir culto. O sea, no eran mejores que Zaqueo. Jesús acepta el arrepentimiento de Zaqueo y con palabras que todos podían entender y oír, dijo: él también es hijo de Abraham. Y lo inscribe ahora en el libro del favor divino. Por otro lado, el joven rico era joven y era rico y aparentemente tenía interés en las cosas espirituales. Estaba entusiasmado por aprender acerca de cómo obtener la vida eterna.
Pero cuando Jesús le dijo algo tan demandante como desprenderse de toda su riqueza y darla a los pobres, este joven se sintió muy triste, apenado, cuando comprendió el sacrificio que implicaba alcanzar la vida eterna. La impaciente alegría con la cual se había acercado a Jesús se transformó ahora en tristeza y pena. El precio de la vida eterna era mayor del que él estaba dispuesto a pagar. En su interior quedaba un defecto muy serio, el egoísmo, y a menos que se eliminara su devastadora influencia, el joven rico no podría salvarse. Llama la atención que Jesús, cuando llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, que eran pescadores, cuando fueron llamados por primera vez para seguir al Maestro, Jesús no les pidió que vendieran sus barcas o sus redes, pero finalmente ellos lo dejaron todo voluntariamente para seguir al Maestro. Pablo lo perdió todo para seguir y ganar a Cristo. Para comprar la perla de gran precio, uno debe estar dispuesto a deshacerse de todo lo que tiene. Pero el joven rico tenía sus posesiones como un ídolo y les rendía adoración. Y finalmente, el sexto punto, cómo ayudar a los pobres. La Biblia propone medidas de socorro inmediatas para ayudar a los necesitados. Isaías 58, 6 y 7. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, compartir tu pan, dar albergue a los errantes, dar ropas al desnudo. La ayuda dada a los pobres debe ser protectora. No debe engendrar una dependencia innecesaria de sus benefactores y debe protegerlos de la explotación. También debe velar por la restauración espiritual y emocional de los pobres, respetando su dignidad. He aquí algunas sugerencias. Primero, sientan deseo de participar en planes de apoyo personal o como voluntarios en proyectos educativos para desarrollar habilidades para poder sostenerse en la vida. 2. Destinar una cantidad del presupuesto familiar para ayudar regularmente a los necesitados o para contribuir a los proyectos de bienestar y desarrollo de los pobres de su iglesia. No debe usarse el diezmo como un fondo para pobres, porque está destinado al sostén de los predicadores del Evangelio. Tercero, los rebuscos y el segundo diezmo, que es voluntario para fines caritativos y hospitalarios, también puede ser una idea muy buena para nuestro tiempo. ¿Qué es esto de los rebuscos? Que cuando los agricultores cosechaban sus tierras, debían dejar que las gavillas de trigo que se les caían a los cosechadores o que quedan después de la cosecha no sean recogidas, sino eran destinadas a los pobres.
a los que no tenían de qué alimentarse. Por eso se llama la gavilla olvidada, o bien también se llama el barbecho de los pobres, o sea, un terreno dedicado al cultivo de alimentos para los pobres. Y los rebuscos se refiere a que cuando se cosechaban las aceitunas o se vendimiaban las uvas, se dejara a propósito algunas aceitunas, algunos racimos de uva para los pobres que podían utilizarlas porque eran destinadas para ellos. Y el segundo diezmo era algo que era totalmente voluntario, no como el diezmo, el que conocemos y del cual hemos hablado extensamente. El segundo diezmo era un segundo 10% del sueldo que algunas personas, los que querían, porque era totalmente voluntario, sacaban de su sueldo y lo destinaban a ofrendas para los pobres y también para ir al templo y ofrecer sacrificios de paz, que en general eran sacrificios de animales en agradecimiento a las bendiciones que habían recibido de Dios. Y en esa fiesta en la cual todos comían de esos sacrificios que habían ofrecido, carne, pan, otros alimentos, se invitaba a los pobres, no a los familiares meramente, sino a todos los pobres, a los desvalidos, a los mendigos, a los que estaban discapacitados y por lo tanto no podían valerse por sí mismos, se los invitaba a disfrutar de esa comida y también se lo disponía para ayudarlos. Eso se puede llevar a cabo hoy en día. Todo el que quiera puede separar un segundo diezmo que puede ser destinado a un proyecto sobre cómo ayudar a los pobres, a los discapacitados, a los desvalidos, etc. En conclusión, es muy importante entender el concepto de la caridad como un mandato de amor y no como una opción en nuestra vida cristiana. Los que están a la izquierda de Cristo, quienes lo han descuidado en la persona de los pobres y dolientes, fueron inconscientes de su culpabilidad. Satanás los cegó y no percibieron lo que debían a sus hermanos. Estuvieron absortos en sí mismos y no se preocuparon por las necesidades de los demás. Deseado de todas las gentes, 594.